nosotros nos tocó cómo se originó la filosofía, pero para saber cómo se originó, primero que todo debemos saber qué es la filosofía. Les voy a hablar un poco sobre qué es la filosofía. La filosofía es un conocimiento, un saber de tantos que posee el hombre, que resulta de una actividad que se llama filosofar. Hay algunos que sostienen que no se puede enseñar filosofía, pero sí a filosofar. ¿Pero qué es esto de filosofar? ¿De dónde surge? El hombre comienza a filosofar cuando pierde todas las certezas que tenía, cuando todo a su alrededor se derrumba y no tiene de dónde agarrarse para no caer. Eso es así porque la filosofía pretende ser un saber sin supuestos, es decir, que no parte de nada anterior a sí mismo. Todos los otros conocimientos del hombre parten de un conjunto de supuestos que no se discuten. La filosofía, en cambio, pretende ser autónoma, que no depende de nada. Por lo tanto, las preguntas que la filosofía se plantea y que trata de responder son las más fundamentales para el hombre. ¿Qué soy yo? ¿Qué es el mundo? Dentro de estas preguntas esenciales se hallan contenidas una cantidad de preguntas derivadas, como qué es la vida, qué es el bien, qué es el amor, qué es la felicidad. Cuando se trata de contestar a estas preguntas en forma sistemática y objetiva, es decir, prescindiendo de preferencias personales, se está filosofando, se está haciendo filosofía. La filosofía puede ser el producto de una crisis exterior, en lo que está en torno a mí parece vacilar y nada parece ser seguro, o de una crisis interior en la que de repente comienzo a dudar de todo lo que hasta ayer daba por aceptado. En este último caso se produce lo que los griegos llamaban la admiración, cuando hasta las cosas más sencillas me admiran. Siempre vi salir el sol por el oeste y se ponía por el este. Pero hoy este hecho me produce admiración y me pregunto, ¿por qué el sol sale por el este y se expone por el oeste? Como dice Aristóteles, este es un saber sin utilidad, porque independientemente de lo que yo concluya, el sol seguirá siendo lo que venía siendo. Es un saber por el puro gusto de saber. Vemos entonces que la filosofía no es para cualquiera, porque en primer lugar hay que tener cubiertas una serie de circunstancias y necesidades para poder ponerse a filosofar. Si mi preocupación más importante es cómo hacer para comer, no puedo ponerme a pensar de dónde proviene el sol y de dónde sale. Además hay gente que aunque tenga todas sus necesidades cubiertas, nunca se preocuparía por filosofar. Vemos entonces que la filosofía exige determinadas circunstancias y determinada disposición de ánimo. A este ánimo puede ser llevado por determinadas circunstancias externas, cuando la propia realidad se encarga de demostrarme que lo que yo creía no era cierto. Cuando las expectativas no se cumplen, cuando las personas con las que contaba me fallan, en ese caso me veo impulsado a buscar en mí mismo las verdades fundamentales que necesito para vivir. Este es el comienzo de filosofar. Lo que enseñan los institutos es el resultado de esto. Después de muchos siglos de filosofar, lo cual no quiere decir que la filosofía sea un cuerpo de verdades canonizado. Lo que se enseña es el resultado de lo que han pensado todos los filósofos que han vivido, que constituye un acervo que no se debe dejar de un lado y por eso se lo estudia. Pero una vez enterado de que todo lo que otros han pensado, cada uno es libre de aceptarlo o de ponerse a pensar por su cuenta. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre el origen de la filosofía. El origen de la filosofía tiene varias hipótesis. Una de ellas es que la filosofía nace en Grecia con la clase culta antes de la era cristiana. Pero sin embargo, algunos filósofos griegos atribuyen el origen de la filosofía a los egipcios, por su preocupación por el saber mismo. Otra de las hipótesis del origen de la filosofía es que esta nace con el hombre, cuando éste empieza a cuestionarse y a cuestionar las cosas que le rodeaban, ya que el hombre desde sus principios heredó un deseo innato por el conocimiento y el saber de las cosas. Otra de las hipótesis que nos muestra el origen de la filosofía es que esta tiene su origen en el tiempo, cuando los historiadores empezaron a preguntar cuál era el verdadero origen de la filosofía, y de aquí concluyeron que la filosofía empezó hace más de 2500 años. El origen de la filosofía empezó a convertirse en un problema, pero es en el siglo XX cuando los historiadores empezaron a dar una respuesta explicativa al fenómeno del origen filosófico.
De aquí sacaron dos hipótesis más, las cuales son la hipótesis del origen griego y la hipótesis del origen oriental. Para ahí. La filosofía es el estudio de una gran variedad de problemas fundamentales acerca de cuestiones como la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral, la mente, el lenguaje y la belleza. La filosofía se distingue por sus varias formas de religión, por su intensidad o búsqueda a fondo de argumentos razonables de la historia del pensamiento. Los griegos consideraban que la filosofía fue creada por Tales de Mileto. Tales de Mileto se consideraba uno de los 7 sabios de la filosofía de Grecia, porque él fue el predijo un eclipse entre Lípidos y Meas que acabó con esa guerra. Lípidos y Meas es una mezcla entre filósofos. Bueno, yo les voy a hablar sobre las conclusiones de la filosofía. Estas mismas estructuras las encontramos en las explicaciones de los principios filosóficos junios, pero en ellos los tomando la forma de un problema. En la filosofía el mito está relacionado en el ritmo, es aminista. Mágico recurre a los invisibles como fundamentos de lo visible. Acepta sobrenatural y los extraordinarios. La cosmología de los primeros principios construimos del ser, en lugar de presentarnos una lucha de dioses. La filosofía es una necesidad que los hombres tienen de responder dudas o preguntas que los seres humanos tenemos, pero también nos enseña la filosofía a poder convivir con nuestras propias dudas, y porque no todas las dudas pueden ser correspondidas y no todo se puede responder de una misma manera. Invisible divulga sus conocimientos, las enseñanzas que opone aquí a la iniciación esotérica y a una doctrina. Cosas esotéricas quieren decir que cosas de brujería o pactos con el diablo. Y una doctrina es una iglesia bien fundamentada en los principios de Dios. La enseñanza se opone aquí a la iniciación electrónica de una doctrina. Los conocimientos se divulgan. ¿Cuáles son las condiciones bajo las que se produce este cambio? Para Bergman, el nacimiento de la filosofía es explicable aduciendo causas históricas y sociales. La inexistencia de una casta sacerdotal. En Grecia, dadas las características especiales de la región griega, elimina las posibilidades de restaurar un dogma religioso, así como la posibilidad de hacer de los religiosos un discurso.